Buenas noches a todas, a todos, a todos los que nos acompañan. A nombre de la Red Universitaria Anticapitalista, les agradecemos su interés y les damos la bienvenida al segundo capítulo de una serie de 7 programas que nombramos Escuadrón 421 y la Travesía por la Vida. Le damos también la bienvenida a nuestras invitadas. Nos acompañan para este ejercicio colectivo Márgara Millán, eh, compañera socióloga y antropóloga social, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas. Ella es parte de la Red Morelense de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno, CNI, Nuestra Alegre Rebeldía. También forma parte del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, y desde todo ese andar, también desde su experiencia en la red de feminismo de coloniales, hoy nos va a ayudar a una reflexión a la luz de la experiencia de la lucha de las mujeres zapatistas. Muchas gracias, Márgara. Gracias a ti. Con mucho gusto de estar aquí. También nos acompañan compañeras de Vendaval, quienes nos compartirán su experiencia como cooperativa panadera y desde ahí pues, nos ayudarán a una reflexión sobre la relevancia de la resistencia económica que sostiene el zapatismo desde sus inicios. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Al. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. La Red Universitaria Anticapitalista es un ordimbre de voluntades individuales y colectivas que nace como red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en el marco de la propuesta del EZLN en conjunto con el CNI en el 2016 de llamar a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para fortalecer nuestras luchas, rebeldías y resistencias en defensa de la vida. En un proceso colectivo, posteriormente en el 2018-2019, refrendamos nuestra intención de continuar rehilándonos desde abajo con otras tantas luchas y por supuesto con el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI, y nos rebautizamos como Red Universitaria Anticapitalista. En enero de este año suscribimos, junto con muchos otras individuos, colectivos, organizaciones, la Declaración por la Vida, que acordó realizar encuentros en los 5 continentes, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis y valoraciones entre quienes nos encontramos empeñados desde distintas concepciones y en distintos terrenos en la lucha por la vida. Y esa tarea que nos dimos, esa ida y vuelta de ideas, de experiencias, intercambio de modos, tiempos, ya comenzó. A estas fechas ya muchos individuos colectivos de Europa, primer destino del encuentro, se convocan, se miran, se reconocen y se organizan para recibir a la primera delegación de compañeros zapatistas y del CNI. Aquí y allá, y en muchas partes del mundo, tenemos el corazón y el pensamiento unido y anclado a la delegación marítima, que ahora mismo se encuentra navegando para llegar, se calcula, en la segunda mitad del mes de junio, a las costas del puerto de Vigo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, Estado español, en Europa. Y además de acompañar ese viaje, en esta serie de pláticas, así como las que se realizan desde la comuna, las y los que hacemos la rúa, buscamos participar ya de ese nuevo puente que tienden los zapatistas, continuar tejiéndonos con las luchas y resistencias como las que hoy nos acompañan, pero también de llegar a otros tantos tentados, inconformes, necios, para seguir sumándonos y creciendo. Y con esta serie del Escuadrón 421 y la Travesía por la Vida, un ejercicio colectivo de reflexión y compartición, buscamos dimensionar el significado y el sentido de lo que se propone la Declaración por la Vida. Con motivo de los tripulantes del Escuadrón 421, queremos detenernos en quiénes son, qué nos dicen del zapatismo y de la travesía que emprenden desde antes del levantamiento armado en 1994. Mirar a la delegación marítima en su amplia dimensión social, cultural, política y histórica, en todo lo que representan, creemos, aporta luz, sentido, rumbo a los encuentros y a las posibilidades por venir. En este segundo programa, pues toca el turno a Carolina, una de las 4 mujeres de la delegación marítima,
Por palabras de los mismos compañeros zapatistas, sabemos que Carolina es originaria tzotzil de los Altos de Chiapas, ahora celtal de la Selva Lacandona. Habla su lengua natal, el tzotzil, y además el celtal y el español. Es madre soltera de una niña de 6 años y con sus 26 años ha sido coordinadora de Como Mujeres que Somos y alumna de cursos de veterinaria. Actualmente es comandanta en la Dirección Política Organizativa del Zapatismo. Con Carolina, sus 26 años, su historia individual y colectiva, como telón de fondo, invitamos a nuestras compañeras de Vendaval y Márgara Millán para charlar y a reflexionar sobre 2 pilares convergentes entre sí de la historia y composición actual del EZ, ¿no?, en su conjunto. Haremos un recorrido por momentos, al menos 4, donde se identifican o condensan procesos, elementos, experiencias que desde esos 2 pilares dan cuenta del trayecto que forjó a Carolina. Conforme avancemos en esos momentos, iremos intercalando las participaciones de nuestras invitadas. Y bueno, desde ya queremos también lanzar una invitación a quienes nos están siguiendo a responder preguntas como en este recorrido que vamos a hacer, en dónde se encontraban ustedes, qué les dice a ustedes la experiencia que, como lo veremos con Carolina, pues ha sido una historia de resistencias. Sería para nosotros importante saber ubicarnos en su conjunto, pues en este breve trayecto y en esta reflexión con todos ustedes. Y bueno, pues vamos formalmente a empezar. Y bueno, el primer momento pues es 1995, que es el nacimiento de Carolina, y con eso pues hablar del levantamiento y los años de trabajo que lo hicieron posible, ¿no? Desde el 83 y que, bueno, dieron lugar al levantamiento en el 94. Y bueno, en lo que respecta a las mujeres, ya desde esta primera etapa se identifica un elemento muy relevante, no solo por lo que significará para el resto del país, sino porque ya condensa un proceso organizativo interno muy importante, ¿no?, que es la ley revolucionaria de las mujeres. Entonces le doy la palabra a Márgara para que podamos profundizar sobre este punto. Muchas gracias, Alejandra, y gracias por la invitación a la RUA y gracias por este trabajo que están haciendo. Encantada de estar aquí con Vendaval, además, que es un súper proyecto que me encanta. Y bueno, muy sugerente esta idea de estar pensando en dónde estaba Carolina cuando todo esto estaba pasando, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, en el 95, cuando ella nace, el levantamiento ya ocurrió. Ya sabemos que hay una ley revolucionaria de mujeres que acompañó a las otras leyes que surgen o que se dan a conocer más bien justamente en diciembre del 93 para amanecer al año 94, y que esto pues marcó mucho y sigue marcando la trayectoria de un movimiento tan sorprendente y digamos polifacético como es el zapatismo, que es justamente el pensar y actuar con y junto a las mujeres. Esta ley revolucionaria de mujeres, que es pequeña, son apenas 10 puntos, pues dio la vuelta al mundo, ¿no? Se hizo muy, muy famosa. ¿Por qué? Porque en esos 10 puntos las zapatistas nos enseñaban lo que mucha teoría feminista se ha tardado en poner ahí en el centro, que es justamente cómo la identidad de las mujeres está marcada no solamente por la diferencia, digamos, sexual entre hombres y mujeres, sino también por una especie de correlato de formación identitaria que le pertenece al Estado, a la nación y a la comunidad que nos rodea, ¿no? Esa ley es muy importante porque en esos 10 puntos interlocuciona con el Estado mexicano, haciéndole saber
cuáles son los derechos de las mujeres indígenas, cuáles son los derechos que ellas quieren asumir y digamos, desarrollar, pero también es una interlocución con las propias comunidades, estableciendo, digamos, cuáles son las costumbres que deben de ser actualizadas y cuáles no, estableciendo sus derechos como mujeres frente a sus padres, a sus compañeros, a sus hermanos. Y finalmente también es una interlocución frente a la organización revolucionaria de la cual forman parte y en donde también dicen que tienen derechos porque se los han ganado a tener grado y a tener peso. Entonces, en esas 10 leyes, en esos 10 momentos de la ley, pues las zapatistas nos regresan todo un posicionamiento en donde como mujeres que son, y esto es algo que van a ir repitiendo y que va a ser ya, ahorita que estuve revisando los materiales, lo empiezan a decir muy temprano, están posicionándose como parte de una colectividad, como parte de sus pueblos, de sus comunidades, sin por ello no tener palabra de mujer. Y eso es algo que me parece súper interesante, súper fuerte y que ha revolucionado en realidad, por lo menos aquí en México, a cómo entendemos el movimiento de mujeres. Y yo creo que no solo en México. Entonces, bueno, pues resulta que Carolina nace ya en ese contexto, ¿no? No sabemos si su madre fue parte de las comunidades de apoyo o si fue parte de las milicianas, de las insurgentas. No sabemos cuál es su trayectoria, pero sí sabemos lo que hoy es Carolina. Y sabemos que creció dentro del zapatismo. Parece fácil decirlo, pero lo vamos a ir aclarando poco a poco qué significa nacer en medio de una revolución cultural. ¿Qué significa nacer en medio de una revolución cultural que pone en el centro el papel de las mujeres? Que no lo oblitera, que no piensa que es secundario, sino que justamente es central. Entonces, pues yo quisiera pensar estos primeros años de Carolina también como unos años donde sucedieron muchos acontecimientos. Solo voy a mencionar pues el que me parece un parteaguas, que es el siguiente. El zapatismo del 94 al 2000 propone la refundación del Estado mexicano. Es un movimiento cuyo impulso es refundar la nación, refundar el Estado. Cuando dice nunca más un México sin nosotros, quiere decir estamos aquí dispuestos a modificar esta nación. Tenemos con qué hacerlo, tenemos por qué hacerlo y ya basta, ¿no? Ya basta del racismo, ya basta de la explotación, ya basta de considerarnos muy importantes en los museos y en la historia de este país, pero no sujetos políticos, ¿no? Es la gran impronta del zapatismo en estos años y yo pienso que se pensaba que era posible refundar el Estado-Nación. Y en el 2003, bueno, sabemos ya lo que pasa, creo, pero lo podemos ir enunciando porque una de las figuras más importantes de esto es pues la presencia de la comandante Ester en el año 2001 en el Congreso, con una locución impresionante que ya venía haciendo, la comandante Ester, si la seguimos, ya venía trabajando sobre esta idea de que soy mujer, soy mexicana, soy indígena y soy zapatista. Pero lo que hoy importa es que soy mujer, ¿no? Y que puedo hablar en este recinto y que puedo decirles todo lo que nos dijo desde ese lugar. Y sabemos también que esto no prosperó, o sea que el Estado mexicano no accedió a una refundación, ¿no? Del tamaño, de la radicalidad que pensaba y que exigía el movimiento zapatista,
y que entonces hacia el 2003 lo que encontramos es, a mí me gusta pensarlo metafóricamente, pasamos de los aguascalientes a los caracoles, ¿no? La figura histórica de los aguascalientes era muy importante. Sabemos que el zapatismo está siempre revisando la historia y revisándola. Yo pienso mucho en el sentido de Walter Benjamin, ¿no? De que esas potencias que quedaron ahí, que fueron vencidas, no están muertas, ¿no? El pasado no está muerto, el pasado nos reclama. Entonces, esa revisión de la historia que es tan interesante que hace el zapatismo, pues primero fueron los aguascalientes y después fueron los caracoles. Y los caracoles ya es entrar a un mundo otro, a un proceso que no sabemos a dónde nos va a llevar, de autonomías. Y bueno, esos dos momentos son los que están en los primeros 10 años de Carolina. Muchas gracias, Márgara. Como lo decías y como presentábamos al inicio, vamos a ir avanzando y profundizando en ese importante capítulo, pero y ubicados todavía en este 1995 y lo que son los primeros años de Carolina, bueno, en su nacimiento, ya en un contexto de levantamiento. Otro de los pues que reconocemos como pilares de la resistencia, de la organización toda de los pueblos zapatistas como pueblos autónomos, un momento fundante, pues, es justo lo que viene en el 94, ¿no? O más bien, la primera acción, ¿no? que resultado de la estrategia militar del 94, que fue la toma de tierras, ¿no? La recuperación de tierras. Y en ese sentido, una idea que ha estado, digamos, presente desde sus primeros años, la importancia de la toma de los medios de producción. Y bueno, en este punto es que le doy la palabra a Vendaval para iniciar, digamos, toda esta reflexión que nos despierta este proceso, ¿no? de autonomía, de la autonomía zapatista, ¿no? El elemento de la resistencia a través de la organización interna, ¿no? Les doy la palabra. Irene, Ale, quien la quiera tomar. Sí, nosotras estábamos, bueno, para venir aquí con ustedes hoy, nos dimos unos ratos, para varios, entre nosotras, para traer una reflexión, pues, colectiva, que es como hemos trabajado, ¿no? Y entonces, reflexionando sobre esto que nos comparten, andábamos también, ¿no? Y pensábamos, bueno, así como hay un linaje que quizá no conocemos de manera directa sobre quién es la mamá de Carolina, ¿no? Pues sí hay un linaje social, histórico, ¿no? Hay un contexto ahí del que nos han hablado también, ¿no? Y sabemos entonces que hay condiciones que son las condiciones que avientan, ¿no? Que van generando el impulso del alzamiento, pero son condiciones que están dadas y también condiciones que se generan, que los propios pueblos y el propio proceso de organización, pues va generando el alzamiento, no es una cosa que se decide un día y el día siguiente se hace, ¿no? Lo sabemos que son años de trabajo también, ¿no? Y una cosa que pensábamos es en esto que dices, Ale, ¿no? Los propios compañeros y compañeras zapatistas hablan de las reformas del 92 a la ley agraria como una de las razones para, que no es una razón en términos ideológica nada más, sino material, ¿no? Los pone en una condición material de limitar, anular su posibilidad de tener los medios de sustento de vida, ¿no? De reproducción de la vida.
que ya, que ya habían sido despojados históricamente de los pueblos, ¿no? Pero que en el proceso histórico de este país hay una suerte de reparto ahí que parece que posibilita y que se ve cerrada en el 92 con las políticas de Carlos Salinas de Gortari, como todo el camino del neoliberalismo, ¿no? De lo que implica el neoliberalismo. Entonces, desde antes del alzamiento está claro, pues, que hay un tema de la necesidad de que la lucha y la resistencia tenga un componente material, ¿no? No es una cosa cultural, no porque sea menos importante, sino no es solo una lucha política en términos de derechos y ya, ¿no? Y nosotras lo que aprendemos de lo que nos comparten sobre ese proceso es que desde ese momento entonces hay un proceso de organización y de trabajo colectivo que permite que los recursos que son limitados en los pueblos, que ya son muy limitados en los pueblos indígenas, se pongan en marcha, se reproduzcan, se enriquezcan, se crezcan para la lucha, ¿no? Para construir las condiciones para que el alzamiento sea posible, ¿no? Desde conseguir las armas, ¿no? Que los 10 argumentos que la gente utiliza para descalificar al ZLN son de dónde sacaron el dinero para sus armas. Seguramente los financió no sé quién, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y pues no, ¿no? Resulta, claro, porque parece inconcebible, porque para las personas que estamos en la ciudad, que tenemos 3 pesos en la bolsa, decimos, ¿cómo en la mirada además del desprecio hacia los pueblos indios, ¿no? Cómo unos pueblos indígenas que son campesinos, que son pobres, pueden hacer algo que para nosotros es concebible hacer materialmente, ¿no? Y bueno, la respuesta es trabajando, colectivamente, trabajando, ¿no? Entonces, nosotras vemos desde allí una señal, ¿no? Y otra cosa que nos parece muy importante en esos años primeros, pues tiene que ver con el papel de las mujeres y cómo las mujeres reconocen que la llegada como este inicio de la lucha, todavía en la clandestinidad, abre la perspectiva de lo que las mujeres pueden hacer, ¿no? Y la necesidad de que las mujeres formen parte de la lucha. Ale, la otra Ale. Sí, una cosa que, así como plantea Márgara, la emergencia de la ley revolucionaria de mujeres, que viene también de un proceso pues de años de trabajo en las comunidades por parte de las comandantas, por parte de las mujeres del EZ, por generar un movimiento al interior que después será nombrado como la primera derrota, ¿no? de los hombres del EZ al interior. De la misma manera hay un proceso de años, ¿no? En la creación de la ley agraria, ¿no? La ley revolucionaria agraria revolucionaria, donde se decreta, ¿no? Ya una vez ejecutada también bueno, sale un poco antes, ¿no? Pero digamos que antes de que se enteraran los finqueros que les iban a tomar las tierras, ya tenían preparada la ley agraria revolucionaria, donde se decreta la expropiación de las tierras de determinado magnitud de hectáreas, ¿no? Donde se decreta no solo la expropiación, que podría haberse decretado, por ejemplo, una forma de apropiación estatalizada, ¿no? O centralizada en términos de la estructura militar, ¿no? Y no desde el 94, previo al 94 en realidad, este proceso de construir la ley agraria también plantea en sus mismos puntos la colectivización, ¿no? Esta tierra que es recuperada está explicitado que es para los pueblos, para utilizarse en propiedad colectiva, para el sostén de la vida, para el sostén de la lucha, ¿no?
Y pensando en esta idea de la herencia, que no necesariamente es, bueno, que no la sabemos, ¿no? De la vida personal de Carolina, pero que sí sabemos la vida organizativa, por lo que los compas cuentan. Pues sí, probablemente su familia participó de esos procesos de construcción, de estas reflexiones, ¿no? Desde el lado de la parte de las luchas como mujeres, pero también desde el lado de la mirada sobre la importancia de la recuperación de los medios de producción, que justo que los compas lo han dicho, ¿no? Lo han dicho como, ¿en qué momento cambiaron las condiciones de vida de las comunidades? No cambiaron en el alzamiento, ¿no? No es una cosa que sucede por el acto de levantarse en armas o una cosa que sucede por el enfrentamiento armado, ¿no? Las condiciones de vida cambian en la recuperación de los medios de producción, en la recuperación de las tierras, que además no es solamente, sin pensar que el solamente es poco, ¿no? Pero cuando hablamos de la recuperación de las tierras, a mí por lo menos de pronto se me olvida pensar que esas tierras estaban siendo trabajadas en condiciones de explotación latifundista terrible, ¿no? Con formas también de trabajo de la tierra extensivas, ¿no? Y intensivas, que también es una reapropiación de esos medios de producción, ¿no? De las máquinas, ¿no? Con los que se trabajaba la tierra, y pues un proceso también de decisión colectiva de luego entonces qué se hace con esas tierras, ¿no? Cómo se trabajan desde otra lógica. Creo que esos son nuestros 5 minutos primeros. Muchas gracias, compañera. Pues bueno, con la intención de ir avanzando y llegar finalmente a los 26 años de Carolina, y que donde ciertamente pues todos estos elementos se van tejiendo, ¿no? Como vimos, son piezas que finalmente hacen el tejido colectivo que cuenta la historia, pues sí, individual, pero sobre todo colectiva, ¿no? Que es la de la que podemos dar cuenta. Y bueno, identificamos un segundo momento, pues que son los primeros 10 años de Carolina, ya Carolina como niña. Y bueno, ya Márgara ha hecho un recuento de lo que ha transcurrido en estos primeros 10 años del alzamiento, reconociendo como un proceso importantísimo para lo que es la consolidación de la autonomía zapatista, pues la marcha del color de la tierra y la tradición legislativa, ¿no? El desconocimiento de los acuerdos de San Andrés en una modificación constitucional que de alguna forma contribuyó a los siguientes pasos del zapatismo, a su distanciamiento con la clase política. Y bueno, que internamente también indica también un nuevo camino, ¿no? Que es la consolidación interna, la reorganización del EZ entre la relación de la parte civil, ¿no? Lo que es propiamente el gobierno y la militar, que eso hace que de este momento los zapatistas hacen una reflexión muy interesante en el calendario de las resistencias, y en particular la 13ª estela, en donde ya encontramos una primera reflexión, un primer contar la experiencia, pero también un rendir cuentas de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Y en esta etapa también tenemos pues lo que puede ser el primer encuentro de las mujeres zapatistas con los pueblos del mundo, ¿no? Que fue el tercero de una serie de encuentros en donde los distintos pueblos que forman regiones, que forman las juntas de buen gobierno, o sea, digamos en sus distintas escalas organizativas, pero de todas las zonas y regiones que conforman el zapatismo o el territorio en resistencia, presentan y nos presentan pues sus
sus formas de trabajar, ¿no? Cómo estaban antes, cómo estaban ahora, ¿no? 10 años apenas transcurrido. Y justo, bueno, pues queremos dar lugar a esta, digamos, ya otro momento en sus propias palabras, pues en su propio recogimiento de la experiencia. Y que son, bueno, pues estos ya primeros años de infancia de Carolina. Y bueno, en ese sentido doy la palabra a Márgara para poder ya ir profundizando en cómo es que se va consolidando, gestando todo lo que va abriendo de retos, desafíos y de experiencias para el resto de resistencias y de experiencias, ¿no? Márgara, te doy la palabra. Sí, gracias. Buenísimo lo que dicen las compañeras, porque efectivamente sabemos que el zapatismo es un movimiento de comunidades. Sabemos que los insurgentes y las insurgentas tenían un mandato comunitario cuando estaban allá arriba y que además las comunidades producían más para que ellos pudieran allá estar, ¿no? Para el sustento de los insurgentes. Sabemos también que en la comandancia política siempre estuvieron las mujeres y que eran mujeres sabias, la comandanta Ramona, por ejemplo. Sabemos también que desde el inicio estaba el planteamiento de la ley revolucionaria, que efectivamente ellos dicen es la primera revolución y la perdimos los varones, ¿no? Pero lo que es muy sorprendente del zapatismo es cómo esto tiene continuidad, cómo no es solamente un decir aquí están las mujeres, sino un dejarse llevar por lo que la libertad de las mujeres pueda llevar. O sea, es realmente arriesgarse en el camino. Creo que cuando Marcos decía y la perdimos los hombres y es una revolución, realmente así era. Y fue muy consistente en el tiempo. Ahora que estuve revisando los materiales, por ejemplo, cuando deciden ya ser caracoles en el 2003, tenemos nuevamente, Carolina tiene 8 años en el 2003, ¿no? Y tenemos a la comandante Esther diciendo, como nosotros lo estamos haciendo y practicando y no pedimos permiso, así lo vamos a hacer. Y ahí mismo en ese discurso, ella habla en relación a las mujeres. Y dice, y las mujeres también tenemos que decir la verdad a nuestros compañeros y tenemos que transformar estas maneras donde hemos sido relegadas, no solo por el Estado, relegadas y humilladas, sino también por nuestros compañeros. Los varones tienen que cambiar, ¿no? Esto es algo que está siempre ahí presente, claro, en el modo de ellas, que es, pues este proceso lleva tiempo, ¿no? Y los compañeros apenas están escuchando y las compañeras apenas se les está quitando la vergüenza, ¿no? Así es como lo dice. Entonces, pero así como está la comandante Esther, tenemos a Rosalinda, a Fidelia, muchas voces ya desde el 2003 planteando justamente lo que es la revolución de las mujeres. Y a lo mejor ahorita que los movimientos de mujeres están tan a la vista y tan emergentes, esto parecería una obviedad, pero pensémoslo en los años en los que lo estamos relatando, ¿no? Pensemos qué significaba decir y hacer eso en el año 2000, 2003, 2005. Eso es muy interesante porque es habitar como esa revolución de género. No quiero decir que ocurra, ya lo dijo Alex, las cosas no se dan por el alzamiento y ya, todo el mundo se volvió feminista, ¿no? No se trataba de eso, sino de hacer una revolución cultural en donde las mujeres tuvieran su palabra, su lugar y fuesen respetadas. Y eso creo que continuó de manera muy consistente. Y lo que estamos viendo en estos otros 10 años, donde Carolina deja de ser niña y se convierte en joven, mujer, es como las jóvenes, las jóvenes, como ellos dicen, ¿no? Y ellas dicen,
ya, ya, ya crecieron, ¿sabes? Con ese horizonte abierto. Esto es muy impresionante, o sea, del 2007 que encontramos efectivamente un primer encuentro de mujeres, donde lo que hacen las zapatistas es contarnos la historia de, digamos, las primeras formas de producción a través de las haciendas y cómo eran peones acasillados y cómo las trataba el patrón, ¿no? Todo eso nos lo van contando y cómo ahora eso no sucede y son dueños de la tierra, pero porque también son dueños de su forma organizativa y de su modo de ser, de cómo quieren construir su vida. Desde ahí hasta el 2018, donde ya las compañeras que organizaron el encuentro de mujeres, pues todas crecieron ya en el zapatismo. Eso es muy, muy impactante, ¿no? Del tercer encuentro a ese momento. Entonces, por ejemplo, yo quería recordar aquí, en el 2015, me tocó estar frente en este seminario de pensamiento crítico y la era capitalista, frente a lo que nos dijeron generacionalmente las zapatistas, ¿no? Esta también recurrencia a la historia, a cómo fueron los procesos, a cómo las mujeres que vivieron la vida de la hacienda saben valorar la diferencia, pero cómo lo transmitieron a las nuevas generaciones. Y entonces el impacto de escuchar a Selena, una joven que en ese momento pues ha de haber tenido menos que Carolina, porque Carolina ya para el 2015, según mis cuentas, ya va por los 20 años y Selena debe de estar como por los 16, ¿no? Y se atreve a decir esto que es impactante, ¿no? Que es, nosotras no somos pobres porque somos ricas de identidad y de arraigo, ¿no? Porque somos ricas de cultura, ¿no? Eso se los voy a leer porque es impresionantísimo, ¿no? Dice, pero en cambio nosotras como zapatistas somos pobres pero ricos de pensar. ¿Por qué? Porque aunque ponemos los zapatos y la ropa, los celulares, no cambiamos nuestra idea ni nuestra costumbre de vivir. Porque a nosotros como jóvenes zapatistas no nos importa cómo estemos vestidos o cómo sean nuestras cosas que usamos. Lo importante es que los trabajos que hacemos, que además son trabajos colectivos, es por el bien del pueblo y que es lo que queremos nosotros como zapatistas, que es lo que quiere en todo el mundo, que no haya mandones, que no haya explotadores, que no estemos explotados como indígenas. Entonces, esa manera ya de plantarse, ¿no? Y de decir, el trabajo es lo que nos da consistencia, ¿te das cuenta? Este es un nuevo tiempo, es un tiempo donde la historia es distinta y ellas saben que están haciendo historia. Ellos saben que están haciendo historia, ¿no? Y esto es tremendamente emocionante. Con eso, pues quizá con lo que yo podría tejer más es pues que el zapatismo siempre fue internacionalista, que el zapatismo no lo podemos ver como un movimiento indígena identitario, ¿sabes? Como afirmando su propia identidad. No, el zapatismo quiere traer una respuesta a la crisis del mundo. Y sabe que en esa respuesta las mujeres son centrales, somos centrales, ¿no? Sí, muchas gracias, Marga. Y bueno, justo, digamos, en este corte temporal, y retomando una idea que ponía, me parece que Ale, sobre la mesa de cómo se dan las cosas, es decir, digamos, ubicados ya en el 2001, ¿no? A nivel internacional, ya estaba esta guerra tan nombrada como contra el terrorismo. Es decir, a nivel internacional se dibujan otras guerras, pero a lo interno, digamos, en ese reducto
que oye, vaya, también pues en esa experiencia única, pues, eh, de organizar un territorio sin ningún tipo de apoyo del gobierno. Eh, da, da otras, o sea, pinta otro panorama para su colectividad. Es decir, como ellos mismos para este momento, digamos para el 2005, 2007, en donde ya tienen esa reflexión sobre cómo ejercer su gobierno, ¿no? O sea, ya han venido los años de práctica. Hay una cosa que en su propia narración eh, se destaca y que quisiera poner sobre la mesa para tejerlo también como experiencia que forja Carolina, eh, que esa resistencia también obedece a algo, ¿no? Hay motores, hay razones por las que no siempre o necesariamente viene detrás esta teoría, ¿no? O la necesidad de seguir un manual, sino que la propia necesidad fue configurando mucha de la experiencia y que eso es lo que hace muy rico el ejercicio del autogobierno y de la autonomía, ¿no? Como proyecto emancipatorio. Y en ese sentido, como ellos han señalado que fue esta guerra de baja intensidad, fue esta intención del gobierno de romper, digamos, todo ese tejido que se estaba fortaleciendo con proyectos económicos, lo que hace la necesidad de que esa toma, pues esa tierra, que además de representar la vida, la cultura, digamos, lenguaje, territorio, tomarlas en sus manos para que se conviertan en su medio de subsistencia, pero que no bastaba, habría que organizarlo, ¿no? Es decir, ellos, esa rebeldía, ese coraje que nosotros teníamos con eso, lo teníamos que organizar. Y, y, este, y esa organización pasa, bueno, por muchas etapas, ¿no? Y bueno, es algo que de alguna forma, en algunas reflexiones de las que Vendaval en sus distintos proyectos como cooperativa ha hecho manifiesto, ¿no? Claro, es una inspiración claramente zapatista, lo han dicho, ¿no? De, de organizar esa rebeldía, esas oposiciones que diariamente tenemos a las condiciones en las que materialmente cada uno vive, ¿no? Y bueno, pues le doy la palabra a Vendaval para un poco hablar sobre la resistencia económica en este periodo, desde ya otro momento de la organización zapatista. Sí, me gusta que hablas de esta idea de las rebeldías y las resistencias también. Lo platicábamos un poco nosotras, que quizá es un poco más adelante, justo en el festival de las rebeldías y las resistencias, donde los compañeros hacen una definición más detallada sobre qué es para ellos la rebeldía y la resistencia, y un poco lo que plantean es que la rebeldía es el acto de decir que no, ¿no? De decir ya basta, de decir esto es injusto, ¿no? De como un poco levantarse frente a la injusticia, frente a las pesadillas de alguna manera, y como la resistencia desde la práctica, la teoría de los compas, es más bien la acción de generar cosas nuevas, ¿no? De crear, de construir lo que queremos, de construir los sueños, ¿no? Entonces reflexionábamos cómo podemos pensar el concepto, la idea de la resistencia económica, no desde quizá la forma de entender resistencia que podría ser como más accesible a nosotras, que es como de un poco de aguantar, de sobrevivir, ¿no? Que bueno, parte de la resistencia económica material va de eso, pero cómo pensarlo más bien desde la forma que los compas lo hablan en términos de creación, ¿no? Entonces pienso que también en esta idea de continuidad de la que hablaba Márgara, en esta etapa
en particular en 2003, que es el cambio de los Aguascalientes a los Caracoles, la creación de las juntas de buen gobierno, hay una creación, ¿no? Hay una resistencia que emerge tampoco de la nada, sino de un proceso, de una forma distinta de organizar la gestión de la vida, ¿no? Los recursos colectivos, cómo se distribuyan, también en términos de las zonas, ¿no? Como este papel que tendrán los caracoles como de gestionar los proyectos productivos, ¿no? Hay una creación de una forma distinta que digamos es una respuesta a esto que tú planteabas, sale de la ofensiva, de la traición de los acuerdos de San Andrés, de la ofensiva económica, militar, paramilitar hacia las comunidades, pero también de alguna manera es el hilo que queda tejido desde el alzamiento, ¿no? O sea, esta etapa un poco impulsada por la sociedad civil, los compañeros lo han dicho, ¿no? Como la moneda cayó en el aire, dicen, ¿no? Como cuando nos aventamos cayó de canto, cuando la aventamos al aire al alzarnos, ¿no? Ni nos matamos, ni ganamos ni perdimos, sino que la sociedad civil salió a decir alto a la guerra, diálogo, como esta etapa de diálogo impulsada por la sociedad civil, es un momento en lo que dice Márgara, ¿no? Como probablemente hay apuesta, hay un camino que, bueno, el Estado, el gobierno no deja que avance demasiado, ¿no? Pero había antes de esa moneda que cae parada una apuesta que está relatada en las leyes revolucionarias, que está relatada en la declaración, en la primera declaración de la Selva Lacandona, que es, en términos de la primera declaración, la liberación de los territorios para la autonomía, ¿no? Para la construcción de lo que la gente quiere en sus propios territorios. Entonces pienso en esta idea de la continuidad en el 2003, ¿no? Como no solo una continuidad como programática, ¿no? Sino eso ya se estaba construyendo, ¿no? Ya existía, ya estaba sucediendo por debajo, quizá como por encima en términos de prioridad y de importancia durante los diálogos, durante esta etapa del proceso posterior al levantamiento. Entonces pensábamos un poco en eso y en la importancia de pensar la autonomía frente a qué y autonomía cómo, ¿no? Autonomía con qué recursos, autonomía y cómo la idea de la resistencia económica está ahí, ¿no? Desde la idea de la creación de lo nuevo, ¿no? No desde la idea de cómo sobrevivimos a este estado de cosas, sino cómo creamos condiciones en las que vivir sea digno, en las que luchar sea una posibilidad también para los pueblos, ¿no? Y en ese sentido la autonomía es resistencia económica, ¿no? Resistencia política, resistencia cultural, pero también resistencia económica como creación de formas de gestionar los recursos colectivos para sostener no solo la vida de las personas, sino sostener la lucha y el proyecto político, ¿no? También pensamos que en esta idea que dice Márgara de la apuesta internacional, que también es un hilo continuo desde el alzamiento, ¿no? Las formas de la resistencia económica de los compas, los proyectos productivos, la recuperación de las tierras, las formas en que las tierras y los medios de producción se echaron a andar de manera colectiva, es sostén de la apuesta de liberación intergaláctica, ¿no? Cada iniciativa que los compañeros han realizado hacia afuera, ¿no? Desde las giras hasta la construcción de los caracoles, ¿no? Como la cantidad de recursos que han invertido en la lucha, ¿no? No solo en el sostenimiento de las comunidades como personas y colectividades, ni el sostenimiento de la autonomía como un proceso al interno, sino recursos invertidos en la lucha de liberación nacional y mundial, ¿no? Que es parte también de la resistencia económica política que nos inspira. Y pensamos nosotras desde ahí que hay aprendizajes, ¿no? O sea, el proceso de rebote o lo que se va generando, ¿no me escuchó?
Ya, Ah. perdimos el audio por un momento. Ok. Va dejando aprendizajes para quienes desde otro lugar en el mundo nos estamos también organizando, quienes estamos escuchando, quienes les estamos viendo, leyendo, conociendo, acercándonos y pudiendo participar de esa constante en la lucha zapatista, que es estar generando espacios de encuentro, de reflexión, de pensamiento colectivo, ¿no? Y de compartición de la experiencia. Si el alzamiento abre el horizonte para la acción política más allá de lo electoral, por ejemplo, que para las generaciones, para nosotras que no somos tan jóvenes como Carolina, pero tampoco tan grandes, ¿no? Pues el camino electoral estaba cerrado, veníamos del fraude del 88, ¿no? Estaban las condiciones, no había perspectiva ahí y la izquierda política no estaba planteándose la toma de los medios de producción, no se estaba planteando alzamientos de nada, ¿no? O sea, como si la irrupción zapatista plantea, ¿no?, esas posibilidades, luego viene a plantear, si bien hay un diálogo o una ir y venir en este diálogo con la sociedad civil, que también está el diálogo con el gobierno, y que entonces hay una suerte de, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es posible reformar, como decía Margara, ¿no? La apuesta para la reforma del Estado mexicano. Al mismo tiempo, en realidad, se está construyendo un proyecto que es de autonomía, ¿no? Que está tirando por la borda las bases económicas y políticas del Estado-nación, no en el sentido de otra cosa, de la necesidad de otra cosa, ¿no? Que sí se ajusta, ¿no? Porque la historia para los pueblos indios desde el Estado-nación tampoco es la de la justicia, ¿no? Entonces, el aprendizaje para las personas que estamos ahí, estamos diciendo, ¿qué onda? ¿Esto qué está pasando? ¿Esto qué significa? También es una transformación, ¿no?, de nuestras posibilidades de actuar y en términos también de qué necesitamos hacer para luchar, ¿no? O sea, las zapatistas nos están enseñando que para luchar hay que organizarse, y que organizarse también tiene que ver con generar condiciones materiales para poder organizarse y para poder seguir organizándose, ¿no? Entonces, la solidaridad, por ejemplo, es una cosa que empieza a nutrirse no desde los 3 pesos que tengo en la bolsa y te puedo dar, sino de cómo le hacemos, porque además cada vez tenemos menos pesos en la bolsa, ¿no? O sea, la crisis no se detiene, la crisis económica desde el 94 hasta ahora no ha tenido un revés, no ha mejorado, ¿no? Entonces, es una crisis que va creciente, bueno, aumento de la crisis y pues de crecimiento de nuestros recursos individuales, ¿no? De cómo nos enfrentamos para la resolución fragmentada de la vida, y entonces luchar en estas condiciones, ¿cómo se hace, no? Y es una gran lección, ¿no?, para quienes estamos en este proceso, que también toca la sexta declaración de la Selva Lacandona, que es una declaración en donde las compañeras y los compañeros zapatistas dicen, ¿no?, el enemigo es el sistema capitalista, ¿no? El enemigo es una economía de mercado, es la globalización neoliberal, ¿no? Que son cosas que estaban por ahí dichas, ¿no?, pero que siempre parece que vale la pena que se vuelvan a decir todas juntas, y que nos propone entonces una manera de organizarnos diferente, ¿no? Una manera de organizarnos que permite que miremos otras luchas, que permite que pensemos un enemigo común más allá de la lucha particular que cada una y cada uno de nosotros, o colectiva e individualmente, tengamos, y que pone en el centro otra vez este tema que está desde el principio del alzamiento, que es, hay un sistema económico, hay un sistema, ¿no?, que es el responsable de los dolores, y entonces hay que también construir desde allí, ¿no?, la solidaridad post sexta declaración de la Selva Lacandona. Quizá nos preguntamos, ¿cómo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado lo que los colectivos o las organizaciones que nos sentimos convocadas a partir de la lucha zapatista
cómo hemos transformado nuestras prácticas y cómo en ese, a lo mejor no tenemos una resistencia económica como no somos un proyecto productivo, a lo mejor no somos un proyecto productivo, pero tenemos quizá otras formas también organizativas en donde hay una conciencia de la necesidad de la generación del trabajo colectivo y de recursos colectivos para poder sostener la lucha. Y eso, pensamos nosotras, es un aprendizaje de las compañeras. Pues. Claro, sí, ciertamente hay bueno, podemos estar, digamos, todo el día, porque más que romantizar o embelezarnos, estamos en este punto de reconocer el proceso que nos lleva digamos, a la travesía por la vida, ¿no? Y a este encuentro, y identificando elementos que deben, digamos, sopesarse, dimensionarse, porque como lo dicen, en esa historia también estamos nosotras, nosotros, los que nos que escuchan, los que están, digamos, viendo todo, viendo este programa hoy o mañana, todos los que estén dialogando con este momento, estamos, o sea, digamos que la historia que también cuenta el zapatismo también nos implica como sociedad, ¿no? Y bueno, calibrarlo, la verdad que nos da muchos aprendizajes, sobre todo para quienes nos ubicamos en un espectro de organización, digamos, no partidista, abajo y a la izquierda, ¿no? Con la sexta como referente. Y bueno, justo avanzando en esa cronología, ya pensando en una Carolina de 20 años, es el 2015, y vaya, como lo hemos constatado a lo largo del tiempo y con sus participaciones, para entender un paso del zapatismo como la travesía, solo basta echar un vistazo a los años atrás. O sea, es muy sencillo hilar y entender la genealogía, la cronología que va siguiendo. Es muy transparente el zapatismo en señalar sus causas, sus cómo, sus porqués, ¿no? Y bueno, si en el 2000, que en el 2013, con la conformación de Caracoles, después de la respuesta del gobierno y en general del Estado, en términos que también fue una respuesta del Poder Judicial y del Poder Legislativo, de la clase política en su conjunto, a los acuerdos de San Andrés, y el EZ construyendo y llamando a general a todo el CNI, que en su tercer congreso acompañó y cobijó este proceso de la marcha del color de la tierra, pues eso, a la construcción en la vía de los hechos, algo que ya estaban haciendo desde hace tiempo, ¿no? Y si bien está ese proceso, en la sexta declaración los compañeros de nosotros, a quienes llamamos, como vemos la cosa, aquí lo que necesitamos pues es de un abajo y a la izquierda, y perfilando nuestro perfil de alianzas. Creemos que ese es un espacio en el que nos permitirá transformar. Y bueno, pues tenemos toda esa experiencia que fue la otra campaña, la sexta declaración, que todavía es un principio, bueno, un programa que organiza y que sigue orientando, o desde la que podamos entender los pasos del zapatismo actuales. También es una etapa en donde está el Festival Mundial de la Digna Rabia, o el Festival de las Rebeldías y las Resistencias, muchos encuentros y un proceso muy bonito que involucró, me imagino al interior del EZ, un proceso muy enriquecedor, pero para a nivel nacional e internacional, una experiencia también parteaguas, que fue la Escuelita Zapatista en el 2013. Y en el 2014 tenemos el Seminario de Pensamiento Crítico, que también es todo un esfuerzo colectivo por sistematizar y organizar la experiencia ya, pues de todos esos años, ya 20 años en ese punto de lucha zapatista, ¿no? Y en este punto, retomando, dirigirme a Márgara para lo que representa la lucha de las mujeres, toda su participación,
en todos estos ámbitos que están ahí, es decir, como dices, es un llamado desde el 94, pues a la refundación, a la reorganización estatal, ¿no? A, a la refundación de lo que somos como país, pero no solo, ¿no? El papel que los compañeros han declarado que tienen las mujeres en la organización de las cooperativas y en general en la insistencia en que la resistencia tiene que ser organizada, o decir, cómo podemos resolver colectivamente un problema, ¿no? Pero que también todo lo que ha aportado en términos de encuentro con otras luchas como las de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos un montón de elementos que para ese momento ya convergen con la lucha, o con lo que podemos configurar como la lucha de las mujeres zapatistas, ¿no? Eh, Preguntarte, pues eso, ¿cómo para ese momento se condensa todo eso? Sí, bueno, ahora que lo estamos tejiendo es fantástico, ¿no? Cómo hay una hebra que se va tejiendo desde el inicio, porque efectivamente, aunque los primeros años se trata de refundar el Estado, se trata de refundar el Estado para constituir las autonomías, para que las autonomías sean reconocidas y respetadas. No era nada más refundar el Estado porque sí o para que nos tomen en cuenta. Es decir, era reconozcan nuestra forma de autogobernarnos. Entonces, cuando el Estado no puede, pues demuestra un límite no solo del Estado mexicano, sino de la forma estatal en general y de la forma política que nos lleva a contender por cambios en nuestras formas de vida, por cambios políticos, ¿no? Entonces, los caracoles son en realidad el tomar en cuenta de que lo que ya estaban haciendo de por sí, lo iban a seguir haciendo sin necesidad de reconocimiento de nadie. Y eso es súper potente porque eso nos regresa a todos y a todas nuestra capacidad que tenemos para, sabes, transformar nuestra realidad, para generar relaciones sociales nuevas. Entonces acá ya la autonomía tiene una noción mucho más compleja, tiene una noción de que tomamos en nuestras manos nuestras formas de ser y de querer vivir, ¿sí? Las ponemos en discusión, las ponemos en práctica. Nuestra estrategia es la prueba y el error. Eso nos lo va a decir el Moisés de una manera increíble, ¿no? ¿Cómo probamos el trabajo colectivo? Pues haciéndolo. Y no es fácil, ¿no? Y luego les traía yo una cita que me encantó porque tiene mucho que ver con esto que están planteando las compañeras de Vendaval, de Moisés. Cuando Moisés en el 2017 tiene una locución que podemos encontrar ahí en el archivo que se llama Café organizado contra el muro. Ya para ese momento el zapatismo, como tú dices, ya pasó por la sistematización de la experiencia, ya diagnosticó la tempestad, ya dijo, bueno, ¿saben qué? O nos organizamos porque ya estamos en la catástrofe, ¿no? La tormenta ya está aquí y tenemos que organizarnos para generar algo nuevo, ¿no? ¿De qué? De las ruinas que estamos hoy habitando. Porque como decía muy bien Irene, pues la crisis no ha dejado de seguir profundizándose, ¿no? Y no solo es la crisis económica, es la crisis política, es la crisis humanitaria, ¿no? Es la situación de los migrantes, es la situación de que cada vez podemos menos, sabemos más de la situación tan crítica y podemos menos, ¿no? Entonces, ellos en estos años hablan de cosas bien interesantes, porque la cuestión de la tempestad viene con la idea de la hora de lo pequeño, con la hora del cultivo de todo lo social. Y por eso les quería traer esta cita de Moisés que me encanta, porque él dice, pero el colectivismo sí tiene la fuerza. Y el colectivismo hemos entendido que no es
se dice trabajo colectivo lo que es meramente trabajar la tierra, sino también debe de haber colectivismo en cómo quieres una buena salud, cómo quieres una buena educación y todo lo demás de todas las demandas que hemos planteado. ¿Cómo queremos eso? En colectivo tiene que salir como lo queremos. Entonces, es como regresarnos, pues la fuerza que tenemos como personas que formamos parte de la colectividad. Y es como decir, las autonomías están a nuestro alcance, de todas y de todos. Por eso ellos dicen, y termina la locución, dice, pensamos que entonces nosotros, nosotras, lo que estamos entendiendo es de gran importancia para la lucha, que tenemos que hacerla contra el capitalismo y debemos de ingeniar otras cosas como apoyo a las hermanas y a los hermanos. Las hermanas, o sea, recordemos que además esto también es el sentido de la travesía, ¿no? Recibimos ayuda de la sociedad civil, ¿no? Ya lo estaban diciendo las compañeras, pero ahora tenemos que regresar todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Tenemos que decir cómo nos podemos hacer fuertes y cómo la organización está en la base de todo y cómo esto sí es posible. O sea, la autonomía podrá estar en la escala de lo pequeño, pero implica todo el proyecto de lo societal, ¿no? Todo el proyecto de lo social. Y lo haremos bajo la metodología del ensayo y del error. No importa, el chiste es atrever a hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que para hilar ya con la travesía y la afirmación de la vida, pues lo que las compañeras y los compañeros nos están diciendo, y muy particularmente ellas, es cómo cuidar la vida y cómo para cuidar la vida la tenemos que gestionar de otra forma y cómo le tenemos que dar contenido a eso que llamamos no capitalismo y a eso que llamamos no patriarcal. Cómo esto lo podemos ir construyendo en colectividad. Entonces, cuando la montaña finalmente se sube al barco, y Carolina ya tiene sus 26 años y deja a su hija pequeña porque tiene una red, ¿verdad? Que cuida a su hija, tiene a su madre, tiene a su comunidad, pero también nos tiene a nosotras y a nosotros. Eso es muy importante ponerlo aquí, ¿no? O sea, ellos nos tienen también a nosotras y a nosotros. ¿Qué hacer para transformar cada espacio que habitamos, cada espacio que vivimos, ¿no? Y me parece que eso está en el fundamento del proyecto de Vendaval y de muchos otros proyectos que han dicho, bueno, tenemos que ir modificando esto que parece pequeño, pero que en realidad nos permite repensar toda la forma en la que afirmamos la vida, ¿no? Porque poner la vida en el centro y la declaración por la vida implica una vida digna de ser vivida, ¿no? Lo que las compañeras decían, no estamos en el ámbito de la sobrevivencia, estamos en el ámbito de la creación de algo nuevo. Muchas gracias, Marga. Y ya que lo pusiste sobre la mesa, a lo mejor llegó el momento de darle espacio a Vendaval que también nos pueda hablar justo de eso, de lo que he mencionado antes, es una inspiración zapatista que continuamente está en la comunicación que establecen con quienes son partícipes de la red de consumo que están armando desde hace tiempo. Y que bueno, que tiene que ver también con una idea que está puesta en este seminario, bueno, en principio en la escuela zapatista, ¿no? Pero también en el seminario de pensamiento crítico frente a la hidra, donde hay un diagnóstico y donde se invita, bueno, el EZ invita pues a una reflexión frente a lo que se empieza a nombrar como tormenta, pero que no es sino pues no solo el agudizamiento de las condiciones materiales que son intensas, ¿no? Sino el recrudecimiento, el
el territorio nublado por el que transitamos, que hace compleja la organización, que nos pone muchos retos pues para la organización colectiva. Y bueno, en ese seminario que los compañeros hablan ahí de teoría, la teoría zapatista, ¿no? Y que hablan dos elementos que, vuelvo a insistir, están muchas veces en sus llamados como cooperativa, como espacio colectivo, que es la organización y lo colectivo, ¿no? Y que son dos cosas que ellos han reconocido que es lo que ellos pueden decir que es una teoría ya después de una práctica de tantos años. Pues les doy las palabras, compañeras, para si pueden hablarnos un poquito de estos elementos que están muy presentes en su trabajo. No, nosotras, junto con otras compañeros y compañeras, decidimos echar a andar una cooperativa de pan justo después de ir a la escuelita. Digamos, lo estábamos pensando, pero la experiencia en la escuelita zapatista nos transformó, por decir, nos tocó, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Desde la ciudad, poder ir y ver cómo todas las cosas que se hacen tienen sentido. Porque en la ciudad no es así. Porque en la ciudad hacemos un montón de cosas que no tienen sentido. O que tienen sentido para quién sabe quién, para alguien más, pero no para nosotros y para nosotras. Y poder ver que el trabajo, entendido como desde el trabajadero, ¿no? Desde ir a la milpa, desde ir a cuidar al ganado, desde todos los proyectos productivos que hay, que son múltiples en las comunidades ahora, en los pueblos zapatistas, que tienen que ver con producir lo que se requiere para vivir, ¿no? Hasta esa otra cosa que nos preguntábamos, bueno, pues eso también es trabajo o no es trabajo, ¿cómo se entiende? ¿O cómo se entienden esas tareas que son fundamentales de la reproducción de la vida? Que son las del hogar, ¿no? Las de hacer la comida, las de echar la tortilla, las de ir por la leña, las de cuidar a los niños, a las niñas, a los animalitos, pero también las tareas de educación, de salud, de ser representante para la Junta de Buen Gobierno, todas esas tareas que para las personas que vivimos en la ciudad solo existen como trabajo asalariado, y que entonces están atravesadas siempre, además, por el dinero. Es impresionante llegar a una comunidad y mirar que el dinero circula muy pocas veces, ¿no? Y que circula como moneda de cambio, ¿no? Nada más, como algo para conseguir una cosa muy específica. El trabajo, entonces, para nosotras, el trabajo más entendido como esta posibilidad de crear, ¿no? Esta creación que es recuperada, ¿no? Esto que decías, Margarita, ¿no? Es la posibilidad de recuperar, ¿no? Lo que queremos hacer. Y entonces poder ver que si trabajamos juntas, bueno, a través de lo que ellos han conseguido, lo que ellas han conseguido, ¿no? Si se trabaja juntas, pues las cosas se tienen, y no es magia, pero casi sí, ¿no? Casi sí, porque acá trabajamos y trabajamos y trabajamos y no tenemos nada. Entonces, la posibilidad de que el esfuerzo, la energía, el saber hacer esté puesto para la vida y para la vida común, para la sobrevivencia propia y de las demás personas, hace que todo sea distinto. Y cada una de las tareas de la vida, o sea, voy a confesar, a mí me cuesta mucho trabajo levantarme temprano, ¿no? O sea, es una cosa así de Dios, ¿no? Pero levantarse a las 5 de la mañana para echar el café tiene otro sentido, ¿no? En las comunidades. Entonces,
es muy, 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 muy fuerte constatar que eso que ellos nos dicen, porque pienso que en general nos acercamos a la lucha zapatista a partir de lo que nos comparten, a partir de sus palabras, pero poderlo mirar es tremendo. Y nosotras regresamos ahí pensando, necesitamos, porque estamos además en una situación económica, atravesadas por una situación económica muy tremenda, ¿no? Nos estamos quedando sin trabajo, cada vez se ocupa trabajar más tiempo, se gana poco, no tenemos ninguna garantía, ¿no? Nuestra vida no está garantizada, no tenemos ni seguridad, ni esas garantías que por ahí de pronto algunas personas parece que tienen y que quién sabe cuánto van a durar también, nosotros ya no las tenemos, ¿no? Entonces, el trabajo en todos los niveles que los compañeros y las compañeras organizan, además desde el ámbito familiar, del pueblo, de la zona, ¿no? Pues es un ejemplo de una cosa que se puede hacer, ¿no? Que hay que aprender cómo hacerlo, porque hay que hacerlo acá, ¿no? Y hay que hacerlo desde lo que acá se puede hacer. Y ir respondiendo esas preguntas que se hicieron, seguramente de, híjole, esto no está funcionando ahora, ¿cómo le hacemos? ¿No? Pero es un empuje, ¿no? La travesía es eso, ¿no? ¿Quién nos va a parar? Podemos soñar lo que queramos y lo vamos a hacer. Y nosotras un poco decimos, bueno, pues vamos a hacer esto, a ver cómo nos va, ¿no? Pero ¿quién puede decirnos que no? Una cosa más que platicamos en el sentido de lo que nos propones también, Ale, del ejemplo que son los pueblos zapatistas, las comunidades, para proyectos como el nuestro, que calculamos, ¿no? Sabemos de muchos colectivos que como nosotras fueron a la escuelita y volvieron a afianzar procesos que estaban empezando a hacer, a construir procesos desde un entendimiento más concreto de la idea justo de la resistencia económica como pilar de los procesos de autonomía. Este aprendizaje sobre la importancia del trabajo colectivo, nos preguntábamos también un poco cómo también eso tiene que ver con como la forma en que los pueblos también organizan la vida, ¿no? Como esta idea que decía Irene del sentido de las cosas, ¿no? Como una mirada de la integralidad de la vida que está tejida a partir de esta idea que dices, Marga, del colectivismo, ¿no? Y pensábamos también en la forma, bueno, ya hubo una primera mesa de estas conferencias sobre educación, ¿no? Ya varios compañeros estuvieron hablando sobre el proceso de la educación en los pueblos, pero como también ahí está tejida la idea del trabajo colectivo, ¿no? Como central en la formación política, social, cultural de las infancias en las comunidades, los proyectos productivos en las escuelas son parte importante del proceso de educación Zapata, ¿no? Pensar que el trabajo como transformador de la materia es vital para el sostenimiento de la vida y para el sostenimiento de la lucha, pero también la experiencia. Creo que me trabé. Sí, Ale, estamos teniendo problemas con tu audio. Sí. Ale. Sigue. Bueno. Sí, te seguimos todavía. Sigue, Ale. ¿Puedes? ¿Te parece si retomamos? Sí, bueno, esta idea, ¿no? Como de trabajo colectivo. Sí, dale.
Bueno, Voy a intentar salir y entrar. Si quieren podemos continuar y... muy bien. O si pruebas a apagar tu cámara. Intentemos lo primero y si no en unos segundos nos seguimos. A ver, Ale. ¿Ahí me escuchan? Sí. No es cierto, no te escuchamos. Le vamos a intentar retomar tu importante participación. Estabas ahí en lo mero bueno. Pero bueno, también para de algún modo poder, porque si lo notaron, estábamos haciendo una especie de trenza, tratando de tejer a partir de la vida de Carolina estos dos pilares y claro, contarlo a partir de nuestro lugar también en esa experiencia, ¿no? Sin en ningún momento intentar suplantar la voz de los compañeros zapatistas, más bien haciendo referencia a su experiencia, y que lo que nos convoca acá y a lo que queríamos llegar en este tejido de trenza, pues es justo a la travesía, ¿no? Que puede verse desde mil modos, eh, o sea, desde mil aristas, ¿no? Yo les invitaría también, de algún modo, a manera de cierre, ir condensando todo esto que hemos hablado, eh, y retomar la figura de Carolina, en el sentido de que va al encuentro, ¿no? De que está ahorita mismo acompañando a una delegación que va a un encuentro y que, eh, como lo hemos recogido a lo largo de esta sesión, pues representa un montón de historia atrás, ¿no? Y bueno, que al menos para todo lo que es el capítulo de mujeres zapatistas, no sé, Margara, pero nos da para un montón de reflexiones. Pero eh, a este punto y después de ya 3 encuentros de mujeres zapatistas, eh, la potencia que representa y que hemos visto en sus, en las cosas tan básicas, cómo organizan para atender a tantas mujeres eh, en, mujeres tan distintas, tan diversas. eh, y bueno, a lo que voy es su capacidad de encuentro, ¿no? Si algo hemos visto, hemos sido testigas, muchas mujeres que hemos estado ahí, es la capacidad de encuentro y todo lo que sintetiza, pues, las mujeres zapatistas, ¿no? Y, y, y bueno, pues, con esto en la mira, ¿no? Digamos, lo que representa esta travesía, ¿no? Que, como hemos mencionado, está circunscrita en una declaración por la vida, ¿no? En un proyecto bastante ambicioso. Sí. ¿Intervengo? No, sí. ¿O qué Sí, pasa? sí, sí, te escuchamos, Márgara. Sí. Sí. Bueno, nada, que me quedé pensando en la experiencia tan fuerte que nos acaban de relatar las vendavalas, ¿no? O sea, cómo efectivamente a mí también la escuelita zapatista me removió y quiero decir cómo desde en ese momento ya era la idea de regresarnos a sociedades que estamos huérfanas, ¿no? Estamos huérfanas políticamente, estamos huérfanas porque el tiempo de trabajo es un tiempo que no tiene sentido, ¿no? Porque no podemos decidir sobre lo que queremos hacer de lo social, ¿no? Nuestras decisiones son tan reducidas, ¿no? Entonces, pues yo me imagino a Carolina como una mujer que ha vivido en un proyecto donde la sociedad tomó en sus manos
la forma que quiere, ¿no? Y en todos sentidos, ¿no? Desde sus manos trabajándolo hasta sus manos decidiendo. Y ahora, bueno, Carolina, además que sabemos que organizó muchos de los eventos de las mujeres que somos. O sea que estuvo ahí con estas últimas encuentros que han sido tan fuertes también, tan importantes y nuevamente tan internacionales, ¿no? Porque eso no hay que dejar de decirlo. ¿Cómo hicieron para este lugar perdido en la selva lacandona, ¿no? Para que desde el 94 hasta acá sea un centro del mundo. O sea, porque ahí ha estado gravitando muchísimo pensamiento, energía, empatía, solidaridad, pero sobre todo encuentros, ¿no? Entonces creo que esa imagen del encuentro que ellos han llevado siempre y ellas, ¿no? Que nos han llamado a ir a encontrarles, pues hoy se configura como pues una mujer, la quiero pensar, pues totalmente segura de que, como decía ahorita Irene, ¿quién nos va a parar? ¿No? Entonces, pues subirse a la montaña, atravesar el mar, llegar a culturas, a lugares tan distintos, con la idea esta de la Declaración por la Vida que dice, no queremos buscar lo que nos hace diferentes, sino lo que nos hace iguales, ¿no? Y eso es para mí, digamos, lo sustantivo de la travesía, pero nuevamente, ¿no? Tomando también lo que nos decían las compañeras de Vendaval, la travesía que también podemos ir haciendo nosotras y nosotros. Hay que viajar, hay que subirse a la montaña, hay que atreverse a generar travesías colectivas, pequeñas, individuales, domésticas, o en los contextos donde trabajamos, en las universidades, en las escuelas. Tenemos que hacer esa travesía porque tenemos que ir al encuentro de lo que nos hace iguales para defender la vida. Entonces, yo pienso, me la imagino así a Carolina, me gustó muchísimo este ejercicio de tratar de empatar la historia con la persona que hoy está ahí, ¿no? Y que es una de las 4 del 421, y que bueno, pienso que en ese sentido, si en el 2018 pues se recibieron cerca de 8,000 mujeres de todo el mundo, ¿no? En el Caracol Morelia, pues me imagino la fuerza que tiene hoy Carolina como para poder ir al encuentro de esos mundos que ya son conocidos, que ya hubo interacción, y proponer pues una refundación de la vida, ¿no? Y qué bonito, Márgara. Muchísimas gracias. Pues como nos quedamos así como a la mitad de las palabras de Ale, ¿quieres, Ale, retomar también pensando, pues eso, un poquito, pues en el cierre y en el sentido de la travesía por la vida? Te doy la palabra. Gracias, Ale. Sí, solo para completar la idea pasada, una cosa que reflexionábamos también pensando en Carolina, en esta etapa anterior a la travesía, en la escuelita teniendo 18 años, teniendo por ahí de 21 o 22 en el momento en que los compañeros sacan esta serie de comunicados que de alguna manera están preparando el proceso del Consejo Indígena de Gobierno y de la figura de Marichuy como vocera. Pensábamos en este texto de intercambio con Juan Villoro sobre las artes, las ciencias, los pueblos indios y los sótanos del mundo, donde retomo esta idea que decía Márgara, como de la centralidad en la lucha zapatista de las mujeres y de la lucha como mujeres que somos, donde ahí en un renglón lo dicen todo, diciendo que el objetivo
del zapatismo es que un día una niña pueda crecer sin miedo, ¿no? Entonces eso lo quería como acotar de esta etapa pasada, ¿no? Como pensar en Carolina de 22 años, siendo parte de una lucha, como ya en una edad adulta, participando de una lucha para las generaciones también de mujeres por venir, habiendo ella ya crecido en resistencia zapatista, ¿no? Luchando porque también algún día haya una niña que pueda crecer sin miedo en todos lados en el mundo. Eso por cerrar la idea pasada. Y una cosa que pensábamos hablando ya de la iniciativa de la travesía por la vida, como en términos del tema, un poco de nuestro tema que nos convoca, el de la resistencia económica, es poder como reflexionar sobre cómo frente a una crisis sanitaria pandémica mundial y las crisis sociales y económicas que esta desencadena, los pueblos zapatistas, el ZLN, desde su resistencia económica de décadas, desde un proceso de consolidación de trabajos colectivos, de sostenimiento no solo de la vida, sino de sus iniciativas políticas, tienen la capacidad, todas las capacidades, ¿no? Moral, ideológica, vincular, pero también material, de decir, vamos a hacer un viaje transatlántico, ¿no? Vamos a ir para allá a llevar, en medio de un contexto de pandemia, espacio de encuentro, aliento, ¿no? Desde una mirada de la rebeldía, de no nos van a, como decía Irene hace rato, como no, las fronteras no nos van a dejar afuera, ¿no? Nos van a mantener separados, pero también desde la idea de la resistencia, de la generación de cosas nuevas, y como pensamos que esta travesía como también como llevadora, como cargadora, como puente de nuestras propias esperanzas en medio de esta situación desesperanzadora de la humanidad, ¿no? También en relación a lo que nos pasó, ¿no? Como parte de la sexta, como parte de los colectivos organizados acá en la ciudad, la dificultad también de accionar política organizativamente desde el trabajo colectivo en un contexto como el que la pandemia nos presentó, ¿no? La dificultad de sostener procesos organizativos que teníamos o de poner esos procesos organizativos al servicio de alguna manera del proceso social que de pronto por ahí hubiera necesitado, ¿no? De procesos organizativos previos, que igual hay quien lo logra, ¿no? Hay quien sobrevive, hay quien hace más de lo que de por sí estaba haciendo, pero de manera general lo que vemos es que hay una gran dificultad de accionar que pensamos nosotras tiene que ver con esa precariedad de nuestras resistencias económicas, ¿no? Porque y psíquicas, emocionales de lo que la pandemia y la pérdida significaba, pero también en términos económicos del sustento de la vida, lo que implica para quienes mayoritariamente en las ciudades nos sostenemos a través del trabajo asalariado, el cual se vio en su calidad de precario y endeble al minuto que la pandemia cerró todos los trabajos o los patrones despidieron a un montón de gente, compañeros de procesos organizativos, y cómo se ve un poco la precariedad de nuestros procesos de resistencia económica desde nuestros trabajos colectivos organizativos, a diferencia de lo que podemos mirar en los compañeros zapatistas, ¿no? Cómo están poniendo, me parece que lo dicen, ¿no? Cuando anticipan la travesía, ¿no? Como vamos a ponerlo todo, ¿no? Vamos a arriesgar todo lo que hemos construido, y me imagino hablan en todos términos de la construcción, ¿no? No solo material, pero también material, ¿no? También los fondos de resistencia de décadas, ¿no?
los recursos generados de manera colectiva a través de sus formas creativas de resistencia económica están puestas no solo para una forma de sobrevivir, atravesar la pandemia con mucha más potencia que nosotras, ¿no? De poder declarar alerta roja al número 1 de la pandemia, ¿no? De poder cuidarse, de tener sus hospitales, sus mecanismos de salud autónoma entre la medicina tradicional y la medicina occidental, ¿no? Como todo eso que llevan trabajando, preparando para la vida, que les da un sustento material para enfrentar la pandemia, pero también un sustento material para, en el contexto de la pandemia, generar iniciativas organizativas mundiales, ¿no? Que es lo que es la travesía, ¿no? Y pues nosotras desde acá, ¿no? Como esperando poder ver algunos videos de los encuentros y así, reflexionábamos también sobre un poco la experiencia acá del recorrido de la otra campaña, ¿no? Como la potencia que tiene la apertura de espacios de encuentro que generan los compañeros a cada paso que dan, como en una posible comparación con lo que van a vivir los compañeros del otro lado del charco, ¿no? La posibilidad de escuchar dolores, sueños, pesadillas, ¿no? Y nosotras sabemos, ¿no? De la potencia que estuvo acá en México. Entonces, pues sí, en este contexto nos llena el corazón de fuerza saber que eso es lo que están construyendo ahora. Muchas gracias, Ale. Irene, ¿quieres agregar algo? Yo quisiera como que no se nos fuera que que en agosto del 2019 los zapatistas y las zapatistas crecieron su territorio y multiplicaron sus centros de resistencia autónoma zapatista, y que también en ese lugar está como un compromiso con el trabajo, como un compromiso hecho con el proceso del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, en el que están de manera mayoritaria, preponderante, las mujeres y las mujeres jóvenes, y que Carolina es ella misma, esa persona, esas compañeras. Al mismo tiempo, es ella y todas las compañeras que han crecido ahí, en ese contexto, en ese proceso, en esa lucha que se sigue multiplicando, que sigue creciendo, ¿no? O sea, que podamos ver en esos procesos de organización, cuando las compañeras y los compañeros nos dicen que la organización es un método, ¿no? Que el trabajo colectivo es una respuesta a la crisis, nos lo dicen desde que lo han vivido y lo han hecho. Esta crisis no se va a acabar en la organización y en el trabajo colectivo, pues las respuestas que necesitamos para sobrevivir, para vivir y para crear el mundo que queremos. Entonces, con esa fuerza, nosotras no dudamos de que los vientos los harán llegar a buen puerto. Muchas gracias. Sí, bueno, ciertamente en la recapitulación de eventos, pues sí, no mencionamos la creación, el crecimiento del EZ en el 2019 con 7 nuevos caracoles. Y bueno, pues todo el trayecto que significó la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Toda esa experiencia. No nos da pues para poder colmar, pero invitar a que continuemos con esta serie de diálogos, seguiremos avanzando pues en los integrantes de la tripulación del Escuadrón 421. Y bueno, a mí se me pasó, la verdad es que que en esta parte de tantas pistas, pues que seguir en una charla así tan
tan rica. No invité constantemente a que participaran. Nosotras cuando platicábamos sobre esta sesión considerábamos hacerlo un poco más interactivo, recoger impresiones de la gente que nos esté viendo, pero pues eso ya no lo pudimos articular bien. Eh, pero pues esperemos que a lo largo de esta serie pueda representar esto un diálogo con los que nos escuchan, con los que nos ven, con los que están siguiendo pues la travesía, el trayecto, todos los colectivos que están trabajando pues ya para la recepción. Y bueno, también que es algo que nos ocupa como red universitaria, pues poder llegar a gente que siga sumándose. Y mucho de lo que aquí hemos hablado, pues decirles que encuentran en la página de Enlace Zapatista, ahí está básicamente toda la palabra de los compañeros y ellos colaboran mucho en este seguimiento histórico porque tienen así cronológicamente desde el 93 a la fecha, pues sus palabras y por vía de ellos pues los acontecimientos, sus propuestas y bueno, también están los textos de la escuelita, que es una compilación así muy importante por todo el ejercicio colectivo que representó y por toda la experiencia que arrojó para otras generaciones, y que tanto a nivel nacional o internacional tuvieron la oportunidad de convivir con las familias y con todo el operativo que se desplegó para poder hacerlo posible. Ya para finalizar, no sé, Márgara, como parte del colectivo, llegó la hora de los pueblos. Hay una rifa que se está haciendo para justo recaudar recursos para la travesía. ¿Quieres platicar un poquito y invitar a la gente? Sí, claro que sí. Como sabemos, no solo van el Escuadrón 421, sino que también allá los van a alcanzar compañeros, compañeras del CNI y también del Frente de Pueblos de Morelos, Puebla, Tlaxcala, ¿no? Entonces, se organizó una magna rifa con obras, la verdad, fantásticas de muchos artistas. La verdad, la rifa o sea, la obra es muy, muy buena y pues los boletos solo cuestan 300 pesos. Todavía hay. La rifa va a ser en junio, el 20 de junio, entonces todavía pueden conseguir boletos quienes quieran y la página para la rifa es así, Rifa por la Vida en webnot.mx. Es muy fácil, si ustedes lo teclean, pues las van a llevar ahí y ahí pueden comprar los boletos y participar. La verdad, es también algo de lo que podemos seguir haciendo para estar acompañando la travesía. Entonces, muy, muy invitados todos, ¿no? Todas y todos. Sí, invitados todos, todes. Y bueno, ya simplemente agradecer Irene, Ale por Vendaval, Márgara, pues muchísimas gracias por sus reflexiones. Bueno, espero que haya sido pues no sé, útil mínimamente. A nosotras nos sirvió mucho ya tan solo prepararlo, y bueno, que no hubiera sido posible pues en toda la experiencia y la capacidad reflexiva de ustedes. Y pues invitamos a la gente que nos sigue a darle continuidad a esta serie. También la comuna está haciendo una serie de encuentros con los colectivos que ya se están movilizando en Europa. También les invitamos a ver eso. Y bueno, pues les agradecemos mucho. Buenas noches, abrazos a todas, a todos, a todos.
Muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias.